Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El día de hoy nos toca considerar una de las obras de misericordia espirituales más grandes que podemos realizar y que más nos asemejan a Dios nuestro Señor, y es el perdón. ¿Qué duda cabe que la falta de perdón, la ausencia de la disponibilidad para perdonar las heridas, las deudas que otros contraen con nosotros, las ofensas que hemos recibido, pues son una de las cosas que más quitan la paz a las personas? Es tan difícil el no perdonar que puede tener inclusive implicaciones fisiológicas, implicaciones físicas que van según el nivel en que nuestro corazón se endurece de las leves a las muy grandes, ¿no? Hay veces que, por ejemplo, una persona puede estar incluso paralizada, tal cual, paralítica, y todo tiene su origen en una falta de perdón, o que tiene el corazón esclerotizado, ¿eh? Y todo tiene su origen en esa falta de perdón. Hay gente que indudablemente ha recibido ofensas muy duras, ofensas graves, heridas en su vida, en su infancia, y que la falta de perdonar, la falta de olvido de esas ofensas, pues le llevan a tener una existencia amargada, una existencia como achicada, como frustrada, ¿sí? Mientras que la capacidad de perdonar, como te decía antes, es una de las acciones, o el perdonar es una de las acciones que más nos asemejan con Dios, que hace salir el sol sobre los buenos y sobre los malos, con Dios que no lleva una lista de agravios, con Dios cuya venganza es una explosión de amor y de perdón y de ternura y de misericordia para con las personas. Cuando en la historia de la humanidad surgieron los códigos de Hammurabi u otros códigos que reglamentaban la, mm, la venganza, pues de alguna manera se estaba alcanzando un nivel de civilización que antes no existía, porque lo normal es que cuando nosotros recibimos un agravio, pues querramos restituir la justicia que ha sido violentada, pues con una acción, pues incluso desproporcionada, con una acción con la que nos sentimos satisfechos, ¿no? Y sin embargo, cuando el código de Hammurabi y también algunos textos del Antiguo Testamento y otros códigos semejantes aparecieron en la historia de la humanidad, que reglamentaban el ojo por ojo, diente por diente, hijo por hijo, pues era ya una forma de contener una escalation de violencia que podía surgir y que podría llevar a la destrucción de, pues de las familias, a la destrucción de las tribus, a la destrucción de los pueblos. Sin embargo, uno de los signos más evidentes de la presencia y de la acción de Dios en medio de nosotros es justamente la capacidad de perdonar, la capacidad de renunciar a la venganza y de actuar como Dios misericordioso, evitando una acción de venganza respecto a los demás.
Sin embargo, perdonar no es algo sencillo, especialmente cuando las ofensas que hemos recibido son graves, son no de poca dimensión. Por eso es que tenemos que ejercitarnos siempre en el perdón, porque pues muchas veces nosotros es inevitable que en la vida recibamos a veces frustraciones, a veces ofensas conscientes o inconscientes de parte de otros hermanos nuestros. Y el perdonar es siempre signo de humildad, de grandeza de corazón, de grandeza de ánimo, de conciencia de cuál es nuestra posición en el mundo y de imitar a Dios, que como te digo hace salir su sol sobre buenos y malos, cuya misericordia es eterna y es pronto para perdonar y lento para castigar. Cuando digo esto, lo que quiero decir es que cuando uno se hace consciente de la inmensidad de la misericordia que Dios usa para con cada uno de nosotros, para contigo, para conmigo, entonces nos damos cuenta que en realidad, en lugar de tener una lista de grandes deudas que otros tienen con nosotros, somos nosotros los grandes deudores y somos nosotros los grandes perdonados, porque Dios nos ha perdonado. Y aunque esto que te estoy diciendo es un mediterráneo, y es un punto en el que yo te invito que hoy en tu oración, pues lo hables con Dios para hacerte consciente de la grande misericordia que Él usa continuamente contigo, de las grandes manifestaciones de su amor, de su ternura que tiene para contigo, especialmente cuando nosotros pues no estamos a la altura, no correspondemos debidamente a su amor. Y Él, sin embargo, sigue siendo leal y Él, sin embargo, sigue perdonándonos, sigue dándonos oportunidades. Y esto nos ayudará, como te digo, en un primer momento, también como una grande motivación para que nosotros lo emulemos, para que nosotros tengamos esa misma actitud hacia nuestros hermanos. Sin embargo, con todo, es indudable que perdonar es difícil y es un don de Dios. En ocasiones, nosotros cuando no perdonamos, nos llenamos de resentimientos. Resentimiento significa un volver a sentir, resentir. Y cuando no estamos dispuestos para perdonar porque hemos dejado que el orgullo crezca, que crezca en nosotros una cáscara, una coraza en el corazón, porque en lugar de habernos ejercitado, como te decía, en el perdón rápido, especialmente con cosas de poco valor, nos vamos poniendo nosotros en el centro y vamos dejando que se vaya produciendo como una actitud de estar en el centro, de que todo nos es debido, de que todos los demás deben rendirnos una suerte de pleitesía, pues desde luego que resulta mucho más difícil perdonar y más cuando efectivamente no es solo fruto de nuestra imaginación o de nuestro ego desordenado el que en ocasiones recibamos alguna ofensa. Entonces estamos listos para crecer en resentimientos, para ir guardando sentimientos negativos y volver a sentir y volver a sentir y volver a sentir y hacer que una ofensa inicial vaya creciendo más y más y más, como cuando tienes un pequeño herida en la mano o en la piel y cada vez que se forma la costra te la arrancas y te estás jurgoneando allí hasta que va crece y crece y crece la herida y puede ser una situación tan difícil que se puede infectar aquello y provocarte un mal mayor. Hay gente que a causa de los resentimientos que ha guardado llega a padecer males incluso físicos y males psicológicos y puede tener su vida tarada y puede tener incluso taras físicas como es la parálisis, como
y manifestaciones cardíacas y manifestaciones de otro tipo. El resentimiento no es una cosa simple, es una cosa seria que debemos atacar. Un error bastante difuso es pensar que no se perdona cuando no se olvida. Se suele decir, ¿no? Yo perdono pero no olvido. Y es que se nos olvida que una cosa es sentir y otra cosa es consentir. Indudablemente, si nosotros hemos recibido una ofensa, pues es lógico que sintamos el dolor y la herida que esa ofensa nos ha causado y que sea a veces muy difícil olvidar la herida y la ofensa recibida. Y en ocasiones también cuando queremos proceder con espíritu cristiano y queremos perdonar, y sin embargo sentimos que no podemos dejar de sentir ese sentimiento negativo que nos ha producido la herida recibida, la ofensa recibida, pues nos llenamos todavía de más negatividad y nos lastimamos más a nosotros mismos, castigándonos por no poder superar ese sentimiento negativo. Hay que darse cuenta, en primer lugar, que el perdón es siempre una acción sobrenatural y que es siempre un don de Dios que tenemos que pedir. Que en ocasiones hay que dejar pasar el tiempo para que el sentimiento negativo vaya perdiendo intensidad. Y que lo que sí podemos hacer delante de un sentimiento es, en primer lugar, reconocerlo. En segundo lugar, no tratar de suprimirlo o dejarnos llevar por él, porque eso es lo que nos lleva a acciones desproporcionadas o estarle dando vueltas, a darle vueltas a nosotros mismos y a hacer que vaya creciendo y a lastimarnos más y más y más, con una cosa que a lo mejor al inicio no era de tanta entidad, pero de tanto estarle dando vueltas lo vamos convirtiendo en algo muy grande. Lo que sí podemos hacer es no consentir ese sentimiento, es inmediatamente invocar al Espíritu Santo y perdonar. De corazón perdono. Eso no hará que se cancele el sentimiento negativo, pero irá poco a poco bajando la intensidad hasta que llegue el momento en que incluso ese sentimiento negativo desaparezca. Vamos a pedir en esta meditación, en este rato de oración, la intercesión poderosa de Santa María nuestra Madre, que para pedirle que nos ayude y que nos enseñe a perdonar. Si alguien podría estar llena de resentimientos y frustración, es justamente Santa María, que vio morir a su hijo, y a lo mejor para muchas personas inútilmente. Sin embargo, ella no actuó así. Ella, llena del Espíritu Santo, supo perdonar a todos, como su Hijo Jesucristo en la cruz, que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pues nosotros también vamos hoy a acudir a Santa María para pedirle que nos ayude a perdonar de corazón a nuestros hermanos, a saber manejar nuestros resentimientos, dejando poco a poco que vaya desapareciendo la negatividad y que vaya surgiendo en nosotros esa grandeza de ánimo, esa humildad que nos hace asemejarnos a Jesús, asemejarnos a Dios. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.